Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 10 de noviembre, domingo 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El tema que trata el profeta Elías en esta parte del libro de los Reyes es sumamente dramático. Son años de sequía. Y delante de esta sequía, el profeta Elías es enviado a Sarepta, es decir, a un lugar alejado de Israel. Este episodio lo retoma nuestro Señor Jesucristo en su predicación, justamente cuando habla sobre que nadie es profeta en su tierra y cómo Elías fue enviado a una viuda de Sarepta, aun cuando habían muchas viudas en Israel. El episodio, como digo, es sumamente dramático porque Elías llega, le pide un poco de agua a esta viuda que está recogiendo leña y ella parte a entregarle un poco de agua. Muestra efectivamente su generosidad. En medio de un ambiente tan hostil, están en una gran sequía que ha provocado una gran hambruna. Pero cuando se está retirando, el profeta Elías se le pide además que le traiga un pedazo de pan. Y entonces ella se voltea y le dice: «Te lo juro por el Señor tu Dios», porque no es ni siquiera su Dios. Esta mujer no es israelita. Sabe que el profeta Elías es un profeta del pueblo de Israel y sabe que ellos tienen su propio Dios. «No me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Estaba recogiendo leña y ¿qué voy a hacer? Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Un dramatismo tremendo, porque no se trata simplemente de asegurarse la vida para ella. Estamos hablando de asegurarse la vida para su hijo y ya no tienen ninguna esperanza. Seguramente esta mujer ha hecho todo lo que ha podido para cuidar a su hijo y ya se ha dado cuenta que no hay más. Lo último que le queda por comer se lo van a comer y después de eso ya no podrá hacer absolutamente nada más. Es decir, va a preparar la
última comida para su hijo y para ella. Esta es la situación dramática. Y delante de esa situación dramática, ¿qué es lo que escucha del profeta Elías? No temas, no temas. A pesar de esta situación dramática, lo que vas a hacer es un acto de generosidad. Me vas a traer a mí primero un panecillo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Y no se va a agotar la harina, no se va a vaciar la vasija de aceite. Y efectivamente, ¿ella qué hace? Confía en la palabra del profeta Elías. Ella fue e hizo lo que el profeta le había dicho y comieron ella y el niño. Y no se vació. Efectivamente ocurrió lo que había predicho el profeta Elías. Por tanto, este domingo, ¿qué se nos está introduciendo como tema de reflexión? Muy sencillo, la confianza que yo tengo en Dios. Si mi confianza en Dios es verdadera. El domingo pasado, si lo recuerdas, leíamos en el Evangelio y leíamos también en la primera lectura el primer mandamiento. Esto era lo que le preguntaba un escriba al Señor, ¿cuál es el principal de los mandamientos? El principal es escucha, Israel. El Señor es uno solo y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Lo amarás a Él sobre todas las cosas. ¿Cómo se ama a Dios? Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde tiene su sustento el amor? ¿Dónde podemos apoyar el amor para que verdaderamente crezca? Y la respuesta es muy sencilla. En la confianza. La confianza es el piso del amor. Porque hay personas que logran amar, y amar en mayor o menor medida, pero su amor no alcanza la plenitud de la capacidad del amor, porque no está basado plenamente en la confianza. Tal vez la observación puede ser más sencilla todavía. ¿Qué ocurre cuando en una relación de amor se pierde la confianza? No, bueno, es que ya la recuperaremos. No es así de sencillo. No es así de sencillo. ¿Por qué? Porque la confianza no es la meta del amor. La confianza es la base del amor. Bueno, la pregunta de este domingo que nos tenemos que hacer es justamente esta. ¿Cómo muestro yo mi confianza en Dios? En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. La segunda lectura que venimos realizando los últimos domingos es la carta a los Hebreos, que nos destaca cómo Jesucristo es el verdadero y sumo sacerdote. Y ahora inicia hablando de esa ascensión del Señor a los cielos. Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza. El santuario de la antigua alianza era el templo de Jerusalén construido por manos de hombres, sino que entró en el cielo. Esto es lo que llamamos la ascensión del Señor a los cielos después de su resurrección. Y ahora está en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en la ascensión? Que aquello que ha adquirido el Verbo de Dios
el Hijo de Dios, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, su humanidad, aquello que ha adquirido de nuevo, que no tenía antes de la encarnación, ahora tiene una humanidad unida a su divinidad. Esa entra en el cielo. Como verbo de Dios, siempre está en el cielo, siempre está en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Dios es uno. Pero la segunda persona ha adquirido una humanidad y esa humanidad ha entrado en esa presencia de Dios en esa ascensión, convirtiéndose así, no en un sacerdote como en la antigua alianza que entraba cada año en el santuario y ofrecía no una sangre suya. No, Cristo no se ha ofrecido una y otra vez porque si no habría tenido que padecer muchas veces. Se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia. ¿Para qué? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. No ofrece otro sacrificio, se ofrece a sí mismo. Por eso la carta a los Hebreos nos muestra la caridad de Cristo. Oye, nos estamos preguntando en este domingo sobre la confianza en Dios. Y la confianza en Dios, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cómo se ha manifestado en la primera lectura? Justamente en esa capacidad de ofrecerse, de ofrecer la confianza en el Señor, de estar dispuesto a que, a pesar de que humanamente parece imposible, confiar en la palabra del Señor para obtener verdaderamente lo que el Señor ofrece. Bueno, Cristo esto es lo que ha hecho. Se ha sacrificado a sí mismo. Por tanto, la confianza va a estar unida a ese sacrificio que es, lógicamente, un sacrificio total, que es un sacrificio absoluto. De ese sacrificio hemos recibido la salvación. Y esto nos prepara para entender entonces el Evangelio de este domingo. Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Al llegar al Evangelio en este domingo, recordamos, lógicamente, que nos estamos preguntando sobre esa confianza que tenemos en Dios. Y en primer lugar se nos presenta como el Señor señala: cuidado con los escribas. Parece que hacen grandes obras de amor, pero no las hacen, son unos hipócritas. Y termina diciendo que estos recibirán un castigo muy riguroso. Es decir, el amor a Dios, el verdadero amor a Dios, nunca se va a manifestar a través de la hipocresía. Inmediatamente inicia la escena de Jesús viendo cómo la gente tiraba sus ofrendas, su limosna en las alcancías del templo. ¿Y cuál es la contraposición que se nos pone? Muchos ricos daban en abundancia. ¿Y esto es un acto de generosidad? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto que es un acto de generosidad. Es un acto de caridad. Y aquí nos podemos hacer muy fuertemente la pregunta:
porque tal vez las dos cosas no son lo mismo. Generosamente el rico ha dado muchas monedas, muy bien, pero ¿qué necesita ese acto de generosidad para convertirse en un acto de caridad? Necesita el sacrificio. Porque cuando hablamos de la caridad estamos hablando del amor. Y el amor necesita para existir el sacrificio. Posiblemente ese rico ha tirado muchísimo dinero, pero no le ha faltado absolutamente nada. No ha cambiado ni un pelo en su vida. No es que ha dejado de comer lo que comía, no es que ha dejado de tomar lo que toma, no es que ha dejado de vestirse como se viste, no es que ha dejado de hacer los viajes que hace. Una persona a lo largo de su vida puede vivir muchísima generosidad, pero nunca haber alcanzado la caridad, porque solo vamos a encontrar la caridad ahí donde hay sacrificio, donde yo me quito algo que no me sobra, sino que necesito, algo que me hace falta. Y entonces estamos hablando de caridad. Por eso se contrapone a estos ricos con esta viuda, que llega y echa 2 moneditas. Y Jesús, ¿qué es lo que dice? Esta pobre viuda ha echado más que todos. Fíjate bien, porque entonces el Evangelio lo que nos está presentando es varias ideas importantísimas. Volvamos a la idea de dónde hemos partido. Partíamos el domingo pasado en esa necesidad de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo puedo amar? Solo puedo amar si tengo en la base del amor la confianza. Si no hay confianza, entonces podré construir una especie de amor, destellos de amor, pero no verdaderamente la luz profunda del amor. ¿Por qué? Porque el amor tiene como base la confianza. ¿Cómo hago para confiar? Y aquí es donde aparece la limosna como medio de amor a Dios, como medio caritativo para demostrar que verdaderamente no temo y confío en el Señor. A veces nos justificamos diciendo, no, pero yo puedo ser generoso, pero es que no puedo poner en riesgo a mi familia, no puedo poner en riesgo a mis hijos, no puedo poner en riesgo la seguridad de los míos ni la mía propia. Volvemos a la primera lectura. ¿Y qué recordamos? Una viuda que estaba a punto de morir, iba a comer lo último que tenía y después iba a morir. Y sin embargo confió en la palabra del profeta Elías. ¿Qué tenemos en el Evangelio? De nuevo, una viuda que no tiene más que 2 moneditas, es todo lo que tiene para vivir. Los demás han echado muchísimo más, pero ella ha echado todo lo que tenía para vivir. Es decir, que hace un acto de confianza en Dios absoluto. Y nos volvemos a preguntar con fuerza entonces, ¿cómo está mi confianza en Dios? ¿Es verdadera mi confianza en Dios? Mi confianza en Dios se pone a ese nivel de ir en contra de lo que parece lógico según el criterio humano. ¿Soy capaz del sacrificio para vivir la caridad? Y la otra idea que nos transmite el Evangelio es muy clara. La medida de la generosidad no va a estar en el externo. Nunca va a poderse poner una medida externa para hablar de la generosidad. ¿A qué me refiero? Y ten mucho ojo con esto. ¿Por qué la iglesia no pide el diezmo? No, es que todos tenemos que dar el 10%. Es que el 10% no representa la generosidad. En la nueva alianza no existe el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo para uno puede ser nada, absolutamente nada, y para otro puede ser imposible. ¿Qué es lo que nos pone como modelo el Señor? La viuda, que lo ha entregado todo. Esta es la que más ha dado. Y cada uno de nosotros entonces tendrá que medir su generosidad. No puede existir una medida externa, no me pueden determinar desde afuera. Tú si das el 10% estás ya asegurado. Depende pues, depende de qué es lo que tienes.
Depende si verdaderamente hay un acto de sacrificio, si hay un acto de generosidad, si has renunciado a algo para dar una limosna, porque si no ha habido eso, entonces no habrá nada. Habrá sí dar lo que me sobra. Bueno, muy bien. Pero no es lo que nos pide el Señor. Y por tanto, el único que puede determinar la medida, ¿quién es? Yo. Yo tengo que hacer un examen profundo y preguntarme, ¿yo tengo actos de confianza en el Señor donde me pongo en una situación en que digo, es que si soy generoso en este momento, me voy a quedar sin comer, me voy a quedar en un problema? Bueno, ahí es donde vas a mostrar la caridad. Hermano mío, esto le produce a muchas personas un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque quieren asegurarse todo en este mundo y no, yo puedo ser generoso, pero no puedo ir más allá de este límite porque este es el límite máximo. Muy bien. Yo no conozco a ninguna persona, y he conocido a muchos, a ninguna persona que ha confiado verdadera y dramáticamente en el Señor y se sienta defraudado y se sienta estafado. Preguntémonos, de verdad, con profundidad, ¿cómo vivo mi confianza en el Señor? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.